No me voy a presentar hasta que no arranque a grabar. Buen día a todos. Hoy van a presentar los doctores Cecilia Gasparini, Andrés Díaz Ricci y Martín Devoto. Así que, Chechu, ya estás compartiendo tu pantalla. Dale nomás. Bien. Bueno, buen día a todos. Hoy le toca al Servicio Oculoplástica acá presentar, así que gracias a todos por conectarse. Yo voy a arrancar con estos tres casos. Quiero que ustedes me digan, además de que son tres mujeres, ¿no es cierto?, ¿qué encuentran en común en estos tres pacientes? Tosis. Muy bien, vamos bien, perfecto. Y así como pueden ver, si bien las tres pacientes presentan una tosis, como pueden ver son distintas una tosis de la otra. La idea de esta charla es recorrer más o menos las diferencias que existen entre las tosis y su manejo, ¿sí? Entonces, un concepto que yo había presentado en su momento en el Congreso de Bahía era este concepto de tosis buenas o malas. Entendemos que no existen tosis buenas o malas, sino que sirve como para agruparlas en dos grandes grupos, con el objetivo de recordar que el 95% de las tosis que ustedes encuentren en la consulta se van a deber por la desinserción del elevador. Estas tosis las vamos a encarar o encuadrar dentro de las tosis buenas. ¿Por qué buenas? Porque son tosis que se presentan de manera aislada, que presentan una buena función del elevador, y no tienen otro síntoma asociado, y su resolución va a ser quirúrgica sin necesidad de ni hacer estudios complementarios, ni laboratorios, ni interconsultar con otros servicios, ¿sí?, como por ejemplo neurología. Y en cambio las tosis malas estaría dentro del grupo de estas tosis infrecuentes, o el resto de este 5%, que vamos a ver un poquito, en donde sí, en algunos casos tendríamos que hacer algún tipo de estudio complementario o alguna interconsulta. La idea es que si logramos nosotros reconocer o tener bien en claro cuáles son las tosis por desinserción, vamos a ser capaces de poder diagnosticar hasta un 95% de estas tosis. Entonces todo lo que se escape de estos cuadros, ¿no es cierto?, nos va a llamar la atención y va a hacer que consultemos, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, una tosis buena sería las tosis por desinserción, son tosis de comienzo o de instalación gradual, ¿no es cierto?, donde los movimientos oculares están conservados, los reflejos pupilares también, son aislados, como le había dicho, normalmente los pacientes no presentan antecedentes de relevancia y la función del elevador es normal. Mientras que las tosis malas es todo el resto, ¿no es cierto? Una tosis, por ejemplo, de comienzo agudo nos tiene que llamar la atención. O una tosis que se asocie con alguna alteración de los movimientos oculares, también obviamente con diplopia, también tiene que ser una alarma. O que tenga una alteración, o que se asocie con alteración de los reflejos, o algún otro síntoma asociado, como por ejemplo debilidad muscular, disfagia, o también que diga, ¿no es cierto?, mi padre, mi abuelo, mi madre tienen lo mismo que yo, ¿sí? Y son pacientes que presentan una función del elevador alterada. Entonces, como dijimos que hay diferentes tipos de tosis, también van a ser, obviamente, hay diferentes opciones de tratamiento, ¿sí? Acá les esquematizo las tres principales que estamos: la conjuntivomiulerectomía, el avance de la aponeurosis y la suspensoria del frontal. Vamos a repasar un poquito cada una y después vamos a entrar a ver aplicadas estas opciones con cada caso, ¿sí? Entonces, a modo esquemático, una conjuntivomiulerectomía, el objetivo que tiene es quitar partes de conjuntiva y músculo de Müller para aproximar, ¿sí?, la aponeurosis del elevador al tarso. Entonces se dice que es una técnica que es buena para las tosis mínimas, es decir, tosis menores de 2 milímetros, donde la función del músculo es buena. Y es una técnica que se da por vía posterior. Ya vamos a ver un video. El avance de la aponeurosis, básicamente es eso, vamos a ir avanzando a nivel de la aponeurosis del elevador, en tanto y en cuanto, o sea, vamos a ir avanzando más y más según la cantidad de tosis que presente el paciente. Una regla generalizada es que por cada milímetro de tosis que presenta el paciente, uno debería avanzar unos 4 milímetros dentro de la aponeurosis. Entonces, es una técnica que se puede aplicar a un gran abanico de pacientes. Acá, a modo de esquema, lo vamos a utilizar para pacientes que tengan una función mayor a 4, entre 4 y 15 milímetros. Es una técnica que se realiza por vía anterior, es decir, a través del pliegue palpebral.
y nosotros lo solemos utilizar para tosis que son moderadas a severas, es decir, que tengan entre 3 y 4 milímetros, ¿sí? De tosis. Y después tenemos la suspensoria frontal, que básicamente el objetivo es utilizar el músculo frontal como accesorio para la elevación del párpado. Obviamente que esto se va a utilizar en caso donde el paciente tenga una función del elevador mala, porque el músculo no funciona correctamente, con lo cual la función del elevador va a ser menor de 4 milímetros, también es por vía anterior, y se utiliza en dosis moderadas a severas, ¿sí? Entonces, acá les voy a mostrar un video ilustrativo de una conjuntivomiolarectomía. Como ven, se vierte el párpado, por eso es por vía posterior, hacemos una incisión, una marca a nivel del borde inferior del tarso, y vamos a marcar con el compás, normalmente 4 milímetros y medio. Luego con una pinza lo que hacemos es traccionar parte de conjuntivo y Müller, y con la pinza de Putterman, que es un clamp, ¿sí? Vamos a tomar esta sección de tejido. Es lo que yo les decía, que lo que uno busca acá es, no sé cómo sacar ese gato. Ah, ahí está. Gracias. Lo que uno busca es, quitando esa cantidad de tejido, acercar o aproximar la aponeurosis. Como todo en medicina, hay médicos que prefieren esta técnica y hay médicos que no les gusta. Los que preferimos esta técnica, y por qué nos gusta, es porque es una técnica que tiene una buena, o sea, alta tasa de, como que los resultados son muy Voy a meter. reproducibles, no me sale la palabra. Para nosotros es Sí. la técnica más exacta, y Eso. uno lo que quiere es predictibilidad, 95%, o sea que de 20 pacientes, 19 van a quedar bien, y eso es un montón en dosis. Segundo, vamos con una receta, entre comillas, ya sabemos cuántos milímetros vamos a hacer y no tenemos que decidir nada durante la operación. Y tercero, y más importante, el paciente puede estar sedado, no enterarse de nada y no tener que colaborar. Con la tosis por vía anterior, nosotros tenemos que hacerlo con anestesia local y el paciente despierto, y tiene que abrir y cerrar, tenemos que sentarlo en el medio de la operación, hay factores menos predecibles, por ejemplo, si ponemos más anestesia local de lo que pensábamos, a veces el párpado se cae por culpa de la anestesia, y entonces todo eso lleva a que esta sea la técnica más predecible de todas, y se puede combinar muy bien con otras técnicas, por ejemplo, blefaroplastia. Sí. Bien. Ahora ahí está. Ahora, otra de las técnicas, lo que les decía del avance de la aponeurosis, no tengo video de esto, pero tengo fotos. Lo que vamos a hacer es una incisión a nivel del pliegue, ¿sí? Cortamos piel orbicular y ahí nos encontramos con el septum, ¿sí? Una vez que abrimos septum, vamos a encontrarnos con la grasa preaponeurótica. Y esta grasa va a ser un reparo anatómico, ya que sabemos que detrás de la misma se va a encontrar obviamente la aponeurosis del elevador. Lo que uno hace es exponerlo, como lo pueden ver en la imagen. Uno expone la aponeurosis, también ahí se puede ver parte del músculo, y según, como yo les había dicho, la cantidad de tosis que tenga nuestro paciente, va a ser el nivel en el cual nosotros pasemos nuestro punto. Y ese luego se va a fijar a la cara anterior del tarso, ¿sí? La idea es volver a reinsertar esa aponeurosis que se ha desinsertado del lugar. Y como les decía Martín, necesitamos de la colaboración del paciente porque vamos corroborando la altura de manera intraoperatoria. Y la última que les comenté es la suspensoria del frontal, en donde vamos a usar el frontal como músculo accesorio. Lo que hacemos acá es hacer una incisión también en el pliegue, ¿sí? Abrimos hasta llegar a orbicular, tarso, ¿sí? Normalmente se puede exponer la cara anterior del tarso con una Westcott, y esto lo hacemos porque ahí mismo en ese tarso vamos a fijar un material de suspensión, que a veces pueden ser materiales de tipo autólogos o materiales sintéticos. Nosotros normalmente usamos sintéticos, ya que nos representa mucho más, nos genera mucho más comodidad. Acá van a ver que nosotros usamos una cinta de Gore-Tex. Este material es muy bueno, lo único que tenemos que tener cuidado es que se puede contaminar fácilmente, y por eso es que hacemos este campo con las gasas, para prevenir de que el Gore-Tex no ande en contacto con las pestañas ni las cejas. Lo que ven acá, estamos pasando una aguja de Wright a nivel suborbicular para enhebrar el Gore-Tex y pasarlo a nivel de la ceja. Esto, bueno, y después lo pasamos por la incisión medial. Estos dos puntos laterales lo que van a hacer es se fijan en un punto, cuando veían el compás se pone a 9 milímetros,
con el objetivo de luego, cuando uno tracciona la cinta de Gore-Tex, tener un pliegue, una curvatura bastante natural del párpado. Ahí lo que están viendo, lo que se hace es tres suturas escondidas de Vicryl con el objetivo de evitar la exposición del Gore-Tex, ¿sí? Se hace un cierre de orbicular para que no se exponga. Y luego lo que van a ir viendo es que se cierran las incisiones laterales y mediales a nivel de la ceja y luego a nivel del pliegue. Lo último que dejamos para cerrar es la incisión del centro, donde están viendo que salen los extremos del Gore-Tex. Esto se genera así, ya que lo último que vamos a hacer es el ajuste de las cintas de Gore-Tex a la altura deseada. En este caso, era un paciente que tenía una suspensoria de manera bilateral. Entonces, lo que hacemos es despejar ambos ojos, sacar los protectores del paciente, y vamos a ir ajustando a la altura deseada. Cuando cortamos los cabos dejamos siempre un cierto margen por si hay necesidad de algún retoque en la posteridad, ¿sí? Entonces, todo esto para qué se los presento, para volver a los tres casos en un inicio, ¿sí? Así como un repaso medio rápido de las opciones. Vamos con el primer caso. Entonces, esta paciente era una mujer de 70 años que venía a consultar por una tosis severa. Severa porque, como pueden ver, el DMR es hasta -1, digamos, ya no se ve el eje pupilar. Su padre refería que su padre sufría de la misma patología y refería una disminución de la tonicidad muscular generalizada. Cuando evaluamos los movimientos oculares de la paciente, presentaba una limitación de la supraversión, y la fuerza del elevador era menos de 4 milímetros. Entonces, teniendo en cuenta que no tiene fuerza del músculo, que es una tosis severa, ¿qué consideraríamos que, acá, yo les voy a repasar acá, era una tosis severa con mala fuerza de función del elevador, con limitación de los movimientos extraoculares, tenía un reflejo de Bell negativo, y síntomas asociados como disminución de la tonicidad? Primero, ¿esto qué entraría? ¿Dentro de las tosis de las buenas o de las malas? O sea, ¿es de lo más frecuente que nos vamos a encontrar o no? ¿Qué les parece a ustedes? No, de las malas. De las malas. Muy bien, de las malas. Bien. Mala y rara. Mala y rara, exacto. ¿Y harían, por ejemplo, una conjuntivomilectomía? ¿Harían un avance o harían una suspensoria? Teniendo más o menos en cuenta lo que recién vimos. ¿Cuál creen que va a ser la mejor opción para esta paciente? ¿En cuál de estos tres cuadros iría mejor? Parece suspensoria por la falta de fuerza muscular. Exacto, claro. Teniendo en cuenta que tiene una función del elevador menor a 4 o 4, y tiene una tosis de moderada a severa, tal cual como dijo el doc, esta paciente entra dentro de la categoría o es buena candidata para una suspensoria del frontal, ¿sí? Entonces es lo que hicimos, una suspensoria bilateral. Acá lo que pueden ver es la paciente con las cejas en reposo. Lo bueno es que cuando le pedimos que levante sus cejas, ahí es donde logramos una buena apertura de la hendidura, pero cuando ella relaja puede cerrar tranquilamente sin presentar la oftalmos. Esto recuerde que es súper importante en pacientes como esta paciente que tiene una tosis miogénica, ¿sí? Ella está teniendo, además de la alteración de su tosis, tiene alteración de los movimientos extraoculares por debilidad de los músculos, ¿sí? Entonces tiene un mal Bell, con lo cual eso la hace mucho más propensa a tener problemas por exposición, por la oftalmos. Entonces es importante que los pacientes no presenten la oftalmo en el postoperatorio. Y esto podemos ver la resolución de ella a los meses de control. Ahora, vamos al segundo caso. Es una chica de 28 años y una tosis del párpado superior izquierdo que ella lo nota más o menos desde los 14 años. Sin tratamiento previo, no tenía alteración de sus movimientos oculares, no diplopia, los reflejos pupilares normales, buena función del elevador, reflejo de Bell positivo, sin antecedentes. Se le hace en este caso. En estos casos, cuando vemos que son tosis mínimas o con buena función del elevador, una prueba que hacemos es la prueba de la fenilefrina, donde instilamos una gota de fenilefrina en el ojo tósico y esperamos 5 minutos. Y lo que vamos a ver es la elevación del párpado por contracción del Müller. Y respondía muy bien a la fenilefrina.
Entonces, repasando, esta paciente presenta una tosis mínima, de instalación que es progresiva, con buena función. Músculos, movimientos oculares están conservados, no tenía antecedentes de cirugía respecto a la tosis, y un reflejo de Bell. Entonces, si comparamos con la paciente anterior, ¿no es cierto?, es bastante distinta. Entonces, ¿esta dónde la clasificarían? Conjuntivo mielorectomía. Muy bien, muy bien, Pato, muy Más bien. buena que la ASI. Más buena que la ASI. Bueno, este es el clásico, digamos, es la clásica tosis que hablamos siempre de las buenas, es por desinserción del elevador, ¿sí? Entonces, si volvemos a nuestro cuadro, como bien dijo Pato, esta paciente es buena candidata para una conjuntivo mielorectomía porque tiene buena función del elevador y tiene una tosis mínima, ¿sí? Y vamos a ir, bueno, y acá les mostramos cómo en el postoperatorio a la semana y luego en el control, ¿sí? Al mes y medio. Y por último, esta paciente, ¿sí? Que se presenta mujer de 42 años con una tosis aguda, ¿sí? De menos de una semana de evolución. Cuando la revisamos, los movimientos oculares estaban conservados, ¿sí? La función del elevador era buena, agudeza visual 10 de 10, no tenía diplopia, los reflejos pupilares normales, sin antecedentes, digamos, heredofamiliares ni de relevancia, ¿sí? Entonces, si repasamos, es una paciente que, bueno, tiene una tosis severa, porque es mayor de 3 milímetros, de hecho pueden ver que no se le ve el eje pupilar, y es de comienzo agudo. Ella refiere que hace una semana se le cayó el párpado, ¿sí? Los movimientos oculares son conservados, no tiene diplopia, reflejos conservados y buena función. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que vimos, ¿dónde la categorizarían a ella? ¿O sería candidata para qué tipo de cirugía? Somos complicados, ¿no? Es mala, bien. A ver, teniendo en cuenta este cuadro, o sea, esta paciente tiene una tosis severa aguda, con lo cual pensaríamos en un avance o en una suspensoria, ¿no? Por el tipo de tosis. Pero a la vez tiene buena función de su músculo. Entonces, acá hay algo que no, como que no me cuadraba a mí en la consulta, ¿sí? Entonces, si seguimos un poquito más, ¿cómo seguimos? Bueno, esta paciente me viene a mí luego de haber hecho una consulta en guardia, ¿sí? Y en la guardia le hicieron laboratorio, imágenes, donde salió todo bien, ¿sí? No encontraron nada, y le hicieron una interconsulta con oftalmología y la oftalmóloga le indica una reparación de su tosis. Entonces, ¿qué sospechan? O sea, una paciente de estas características, ya descartando cualquier cuadro de severidad, digamos, que no tiene nada, que las imágenes están bien. ¿Se les ocurre algo? ¿Preguntar algo o no? No cambia con el correr del día, ¿no? Es igual. No, refirió que se le cayó de repente y sin variabilidad, exacto. Entonces, algo que tienen que siempre preguntar, y más hoy por hoy, perdón. ¿Un trauma? Un aneurisma de la carótida. Una ACV, la mandamos a Pleni. Pero las imágenes eran normales. Sí, las dos, sí. Eran pésimas las que puse ahí, pero no había nada. Confíen en mí que no había nada. Seno cavernoso, todas esas cosas eran normales. Entonces, algo que siempre tienen que pensar, ¿sí? Cuando hay una tosis así que no les cuadra, tosis agudas, pero con el resto del examen oftalmológico normal, es preguntar si se han hecho algún tipo de tratamiento, ¿sí? Y dentro del tratamiento, el Botox, ¿sí? Esta paciente, cuando yo indago, ¿sí? Hacía una semana se había hecho Botox. Entonces ya está. O sea, es la tosis inducida por Botox. Recordemos que el Botox junto con los rellenos son de las prácticas más difundidas hoy por hoy, y ya también lo que pasa es que mucha gente se encuentra aplicando Botox y eso aumenta la incidencia de uno de los efectos adversos, que es esto, por migración de la toxina. Cuando hacemos Botox en la zona glabellar para disminuir, por ejemplo, las arrugas del entrecejo,
sí, a ver, siempre puede pasar, pero si uno no tiene correcta técnica, hay mayores chances, ¿sí? 5 veces más, de poder tener que se difunda la toxina hacia la aponeurosis y produzca una tosis, ¿sí? Hoy en día diría que la causa más común de tosis aguda es el Botox, y la causa más común de un tumor orbitario o infiltrado orbitario es un relleno migrado a la órbita. Es tan prevalente la cantidad de tratamientos no quirúrgicos que se está haciendo la gente, y muchas veces hay montones de personas que hacen un cursito de fin de semana y empiezan a inyectar cosas en la cara, que estamos viendo mucho eso como causas fundamentales. Entonces, a todo el mundo le preguntamos tratamientos cosméticos. Sí. Es que la de la foto no necesita Botox, Ceci. Tenés que cambiar de foto porque la de la foto no necesita Botox. Ah, bueno. Porque ya se lo hicimos y no tiene tosis. No. Entonces, básicamente lo que hay que hacer en estos pacientes es esperar. O sea, en algunos lados dicen que se puede tratar con gotas de oximetazolina, aproclonidina, pero la realidad es que también, brimonidina también, como para ayudar a elevar un poco el párpado, pero básicamente hay que esperar. Esta foto que yo le saco después es luego de un mes que yo la vi. Entonces, a modo de conclusión, recuerden que dentro de lo que es el universo de las tosis, el 95% de los pacientes va a ser por una desinserción de la aponeurosis, ¿sí? No es aguda. Y no es aguda, es de instalación, digamos, progresiva, ¿sí? Cuando no cumple esos criterios de desinserción, que a ustedes se les tiene que prender ahí una alarma, bueno, entra dentro de ese bolsón de tosis malas o raras, ¿sí? Y siempre recuerden, cuando hay algo que no les cierra, pregunten el antecedente, ¿sí? de toxina, porque cada vez, como dice Martín, cada vez lo vemos más. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención. ¿Algo que me quieran consultar o algo? Gracias, Ceci. No, un placer. Bueno, ahora, Andy, ahora va a presentar mi gran compañero acá, Andrés Díaz Ricci, así que los dejo con él. Estaba bueno lo de la cabeza apareciendo cada tanto de Martín, ahí parece bueno, ensayar. ¿viste? Ahí de costado. Ahí de coté. Nos vamos a mutear, así no hacemos... Dale. Perfecto. Vamos a acomodar un poquito Ahora acá. puedo aparecer en la otra pantalla. En todos lados. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. La intención de este Ateneo es mostrar una patología y repasar un poco algunos conceptos, algunos infrecuentes, pero también cosas que nos pueden llegar a nosotros, tanto como en nuestro servicio, en el servicio de oculoplástica, como cualquiera de ustedes. Para eso le tenemos este caso, voy a minimizar las carillas, se me deja, de una paciente de sexo femenino de 57 años de edad, que consulta al equipo porque lo que quería lograr era mejorar una cuestión estética de asimetría facial. Ese era su motivo de consulta. Entonces, al interrogatorio, lo que nosotros podemos sacar es información de que había tenido hacía ya 15 años un trauma contuso en ese lugar, con una asimetría facial que lo empezó a notar desde ahí. Pero todo esto hace 15 años, un montón. ¿Sí? O sea, no es que era algo reciente y recién ahora quiere ir a buscar la solución, una cuestión pura y exclusivamente estética. De antecedentes personales sí tiene un antecedente importante de esclerodermia, que había sido diagnosticado por lesiones cutáneas atróficas. Después vamos a hacer un repaso de las enfermedades estas más raras como para refrescar la memoria. Y no tiene ningún antecedente oncológico o de sinusitis de importancia, que vamos a ver por qué es importante preguntar estas cosas en estos pacientes. En el examen externo, el examen oftalmológico completamente normal, por eso no le dije una diapositiva. Y en el examen externo, ¿alguien se anima a describir esta imagen y ver qué es lo que pueden observar? Después lo hacemos todos juntos, pero por lo menos ir tirando ideas y vamos a ir haciendo análisis de todo. ¿Puede ser que tiene como menos volumen del lado externo del ojo derecho? El pliegue del ojo derecho es más alto del párpado superior. Bien, ¿Querés que me saque esto? Parece como si tuviera como una parecia o algo de la mi cara izquierda, ¿no? ¿Puede ser? Perfecto. A ver, hay muchas cosas que fueron saliendo que están muy buenas.
Una recomendación cuando analizamos la mirada de una persona, o sobre todo una cuestión de cara, que sabemos que hay algo que no está normal, es tener un orden desde arriba hacia abajo para ir viendo las diferentes estructuras. Si empezamos por las cejas, ya vemos que hay una simetría con respecto a ceja derecha y ceja izquierda, ¿sí? Mínima, pero le existe. Si nos vamos más para inferior, vemos un surco del párpado superior del ojo derecho profundo, marcado con respecto al otro que tiene un exceso de piel, ¿no? Yo no estoy hablando cuál es el lado raro, sino que estoy hablando de diferencia, uno profundo y uno con un poco más de piel. Por otro lado, ¿qué hace eso? Que el aspecto del ojo derecho parezca un ojo más chico. ¿Bien? Y si nos vamos al párpado inferior, tiene mucho menos volumen comparativamente al párpado inferior del ojo izquierdo. Bien, el ojo izquierdo tiene bolsas, tiene un montón de piel, mientras que el ojo derecho hay algo que no tiene, que le falta. ¿Bien? Y si seguimos por abajo, otra de las características o consideraciones anatómicas que tenemos en cuenta es el surco nasolabial no nasogeniano, que cuando hay asimetrías o atrofias faciales muy marcadas, el surco es muy asimétrico entre un lado y otro. En este caso la verdad que se mantiene. ¿Sí? Es decir, tenemos un surco marcado, se nota. Es decir que básicamente toda la diferencia entre ojo y ojo, entre mirada y mirada, es puramente en ese sector. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí esas diferencias? Bueno, a esto también lo podemos ver con respecto a esta falta de volumen entre uno y otro con las fotos desde lateral. El perfil izquierdo muestra el ojo un poco más chico, con un surco más profundo, y esta diferencia entre párpados inferiores, ¿no? Es decir, uno tiene más tejido celular subcutáneo y grasa, mientras que el otro, el izquierdo, es el que tiene menos volumen. ¿Bien? Viendo esta característica, una foto que es fundamental y una visión muy importante tener en cuenta es esta imagen, con la paciente mirando hacia arriba, en la cual podemos ver, si trazamos una línea en el ápex corneal, que no aparece, una línea en el ápex corneal, que es lo que nos permite ver en qué posición se encuentra el globo ocular. Pues estamos hablando como que parece un ojo más chico, pero tenemos que ver en qué posición está ese ojo. Y en esta foto, si bien quizás para nosotros es un poco más sencillo, pero en esta foto, viendo esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que consideran que ven o qué dirían, ah, esto es tal cosa? ¿Enoftalmos del ojo derecho o exoftalmos del ojo izquierdo? Perfecto, esa es la duda más. Ese está perfecto y eso es lo que uno se tiene que plantear siempre. ¿Estamos frente a una cosa o a la otra? ¿Y en qué nos vamos a basar? Y por supuesto siempre la técnica de imagen es la que nos va a ayudar en estos casos. Entonces, ella adjunta estas tomografías y las que vemos que en un corte axial, vemos que el ojo derecho, si trazamos una línea como para poder comparar también con el ápex corneal, vemos que el ojo derecho se encuentra en oftálmicos con respecto al ojo izquierdo. ¿Bien? Y en el corte coronal, si hacemos, nos imaginamos, ¿no? De cortar... Una asomada acá. Ay, perdón. Te spoileé. Cuando uno dice, ¿cuál es el normal? ¿Por qué no podría ser el del otro lado? Obviamente, una cosa es porque no tiene grasa. ¿Se puede señalar acá o no? Es que no sé por qué no me lo ¿Manda el cursor? Ah, ¿dónde? ¿Sí, como control remoto? No sé, no sé. No. Anotar. Acá. Se puede... Ratón. Ahí está. Pero no, puta madre. Perdón. Bueno, básicamente uno dice, bueno, ¿cuál de los dos es normal? Bueno, lo normal es que, miren, la axial es que la pared lateral orbitaria dé por la mitad del ojo. Ven que el lado derecho, que es el lado derecho de la pantalla, ese ojo, si uno trazara una línea entre los dos cantos laterales, entre las dos imágenes en el axial, daría aproximadamente en el ecuador del ojo, mientras que en el otro le daría por el cristalino, y eso muestra que es enoftalmos de ese lado y no exoftalmos del otro, como había planteado Arturo como una posibilidad. Entonces, en contexto de todo esto es donde... Quiero sacar esto ahora. Entonces, en contexto de todas estas cuestiones que estamos hablando, podemos definirlo así como un enoftalmo derecho, y pongo comparativamente la imagen para poder decir que, si bien cuando uno ve la foto podemos hablar de una cosa o de la otra, siempre la tomografía es de gran ayuda. En el informe de esta tomografía, y esto que digo ahora es para arrastrarlo y tratar de recordar a lo que sigue después, habla de una atrofia de tejido celular subcutáneo marcado, o por lo menos diferente entre el lado derecho y el lado izquierdo, que por ahí en la foto, o para nosotros no somos radiólogos, resulta un poco más difícil, digamos, cuantificar esa disminución de volumen entre un lado y el otro. Para repasar rápidamente lo que dijimos recién, el enoftalmos habla de desplazamiento del globo ocular hacia posterior, con o sin desplazamiento inferior, porque puede ser acompañado de diferentes movimientos según qué comportamiento, según qué patología
tenga y movilice este globo ocular, ¿no? Existen, digamos, tres formas o tres características que permiten que el globo ocular se mantenga en su lugar. Por supuesto, obviamente, una cuestión anatómica y ósea de tejido óseo, el tejido graso, esto es lo que tenemos que tratar de arrastrar durante toda nuestra charla, y después todos tejidos ligamentarios o ligamentos que permiten que el globo ocular esté en su lugar. Sabiendo esto, por supuesto, que si existen cosas normales que lo mantienen, existen cosas anormales que van a generar todas estas cosas. Entonces, con respecto a normalidades estructurales, podemos repasar asimetrías orbitarias, hipoplasia del hueso maxilar, microoftalmos, sinusitis crónicas. Con respecto a la atrofia grasa, pacientes que estén cursando tratamientos por radioterapia, la esclerodermia, y por algo está en cursiva, las lipodistrofias y esquizofrenia, porque hay muchos papers y muchas revisiones de casos de pacientes que están todo el tiempo tocándose el ojo, y eso ha hecho que se genere atrofia grasa posterior. ¿Cómo? Sí. Y por último, en cuanto a tracción, para unos un poco más conocidos, para otros vamos a hacer también ese repaso, las metástasis o pacientes cursando posinflamaciones o cirugías también son una posibilidad. Con respecto a toda esta información que ya tenemos y nos podemos armar, ¿alguna presunción diagnóstica de lo que le puede estar pasando a nuestro paciente? Andy, si lo dijiste me perdí. ¿Los movimientos oculares y los reflejos pupilares estaban bien? Todo normal, sí. ¿Cómo? Todo normal, sí, perdón. Bien. La esclerodermia que dijiste. Bueno, sí, por supuesto, viste que estaba en cursiva, atrofia grasa y demás, nos lleva a pensar en todas, por lo menos que ya tiene esto, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, vamos a hacer un repaso. Tenemos una paciente de sexo femenino, con un oftalmos unilateral derecho, con atrofia grasa orbitaria derecha, asimetría facial del tejido celular subcutáneo por tomografía, insisto con esto, ahora explico por qué, sin lesiones cutáneas visibles para nosotros porque no lo estábamos viendo, y con el diagnóstico de esclerodermia. Según esto, en realidad, uno puede perfectamente decir, esto es esclerodermia y ya está, y le pongo la firma y cerramos el caso. Pero en realidad existen dos diagnósticos diferenciales a ver. Primero, que son enoftalmos por esclerodermia, o una hemiatrofia facial, o un Perry-Romberg syndrome. Entonces, para poder entender qué es esto y las diferencias entre cada uno de ellos, vamos a hacer un repaso veloz de cada una. Con respecto a la esclerodermia, es una enfermedad crónica de tejido conectivo, que va a afectar piel, músculo, cartílagos, hueso, esto se va a repetir. Tiene una forma sistémica y una forma localizada, y dentro de la forma localizada hay dos formas importantes, una morfea y otra forma lineal. La lineal es la que probablemente más nos acordamos nosotros y la que vamos a charlar ahora, porque es la que tiene la típica lesión que se estudiaba en los libros del sablazo a nivel de la región frontoparietal, ¿sí? No sé si alguno se acuerda de esto. En la esclerosis localizada, en esta foto, en esta paciente, vemos que tiene una lesión a nivel frontal, frontoparietal izquierda, que, ¿por qué se genera esta lesión? Por toda la atrofia de los tejidos que veníamos nombrando, que al tener esa atrofia permite que se pegue directamente todos esos tejidos al hueso. Bien, esta enfermedad tiene una incidencia de más o menos 2,7 pacientes en 100.000 casos. Bien, 100.000 pacientes, perdón. Pero ¿qué pasa? Cuando nos enfrentamos con este síndrome, lo que nos encontramos es que atrofia tejidos subcutáneos, que afecta piel, músculos, cartílagos y huesos, o sea, se repite exactamente el mismo patrón, y que tiene una manifestación oftalmológica más común, ¿cuál es? Es el enoftalmos. Entonces, básicamente tenemos dos enfermedades que se estarían presentando hasta ahora desde la misma forma. Entonces resulta difícil decir, bueno, esto es una paciente con un enoftalmos por una esclerodermia, o un paciente con un enoftalmos por una hemiatrofia facial, o atrofia hemifacial. Andy, ¿también es asimétrico el Perry-Romberg? ¿Es de un lado o de los dos? Exactamente, ahora seguimos con la foto y te muestro. Y justamente para poder empezar a diferenciarla, porque es lo que queremos buscar, ¿sí? Vamos a ver esta imagen. ¿Y qué es lo que notan? Dale, Jimmy. Pato, ¿vos qué tenés? Estaba viendo si era un sablazo también o si tenía el pelo o era el flequillo, pero también hay una asimetría frontal. Perfecto. Sí, acordémonos que si hacemos de arriba hacia abajo vemos también una lesión cutánea a nivel frontoparietal, que le habíamos dicho que en realidad era de esclerodermia, ¿no? Pero a su vez también tenemos como el anillo orbitario también tiene una característica distinta, el ojo más chico, más enoftálmico. La narina. Su nariz. Exacto, perfecto. Fíjense la diferencia que hablábamos del surco nasogeniano, ¿no? Como tenemos diferencia ósea, es como algo un poco más marcado, más llamativo, más grande, ¿no? Como que tiene en su carga más complejidad
a la hora de hablar de las atrofias. Entonces decís, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de lo mismo? Porque a la larga es uno peor que otro, pero es la misma enfermedad. Entonces ahí es donde se presenta el desafío, ¿no? Es decir, fíjense acá en la imagen, en la tomografía de la paciente, un enoftalmo que tranquilamente le podría haber puesto esta foto en la paciente de la esclerodermia, que puede hablar de atrofia ósea, pero en el coronal sí es verdad, quizás haciéndolo cuando uno lo ve más dinámicamente a la imagen coronal, podemos ver la remodelación ósea más marcada que en la esclerodermia, ¿sí? Entonces, estamos con estas dos enfermedades que tenemos enfrente. Hay papers y uno de ellos está muy bueno, que después se los paso, que los tengo en mi bibliografía, habla que el 28% de las esclerodermias lineales muestran características de este síndrome. Entonces no sabemos si son dos entidades que están linkeadas o son condiciones totalmente distintas, ¿no? Entonces tenemos que ir a buscar una diferencia, porque somos médicos y las cosas hasta que no salgan más claras nos cuesta un poco y tenemos que ir a buscar la diferencia, si no nos cierra. Entonces, con este cuadro intenté, después de toda esta investigación, buscar algunas diferencias que existen. Con respecto al esclerodermia lineal y el Parry-Romberg, los dos generan asimetrías faciales, ¿sí? Lo que pasa es que el Parry-Romberg lo que tiene es que hace una atrofia mucho más marcada. Con respecto al hueso, el Parry-Romberg es mucho más marcado, hace una atrofia ósea más marcada. Los dos tienen la lesión en sablazo. Algunas lo que te dicen es que siempre en el esclerodermia lineal, cuando lo presenta es frontoparietal, mientras que en las otras puede ser en otras regiones de la cara. Pero histológicamente se van a diferenciar porque la esclerodermia, como es un depósito de colágeno en tejido de una forma anormal, lo que pierde es tejido elástico. No tiene tejido elástico. En cambio, el Parry-Romberg syndrome sí lo tenía. Entonces, si se acuerdan de la foto de la chica que mostrábamos, la lesión frontoparietal, esa chica tenía biopsia y por la biopsia se pudo saber que en realidad lo que tenía no tenía tejido elástico y se podía haber hecho el diagnóstico, se hizo de esclerodermia y no del otro, ¿sí? Entonces acá tenemos las dos pacientes. Bien, fíjese la diferencia que tenemos entre una y otra. Las dos tienen asimetrías, una más que otra, pero hasta ahora, con la información que tenemos, ¿podemos decir que nuestra paciente que nos trajo el caso en realidad es un enoftalmo por esclerodermia? No. Vamos a decir que es un enoftalmo por esclerodermia, pero no se puede descartar un Parry-Romberg, porque hasta ahora nos falta información como para poder definirlo, ¿no? Entonces, es como que pueden coexistir a la vez, pero tampoco podemos decir que es una o la otra. Todavía faltaría, si queremos llegar al diagnóstico preciso, de algún poco de información extra. Pero en realidad lo que nosotros queremos solucionarle a ella es un motivo de consulta, que era su simetría facial, porque claramente no es lindo andar, o para el paciente que le afecta realmente, tener esa simetría y tenemos que buscar la forma de mejorarla. Entonces, con ella, ¿qué se plantea? Primero, hablar mucho sobre cómo se ve, qué es lo que busca, qué es lo que quiere mejorar, de su mirada, de su aspecto y demás. Ella tenía un punto respetable, que no quería mejorar la posición del globo ocular dentro de la órbita, pero sí quería mejorar el aspecto y tratar de simetrizar las dos caras, las semicaras, si podemos decir de alguna forma. Entonces, lo que nosotros ofrecemos como plan es hacer un relleno de hipofilia imperiocular en la zona periocular, valga la redundancia, y en la fosa temporal para tratar de aumentar un poco más el volumen, y una blefaroplastia del otro lado, contralateral, para tratar de mejorar esto. Ahora, hay estudios que lo que han demostrado es el relleno a nivel orbitario para tratar de mejorar el enoftalmos con todas estas cosas. Ácido hialurónico, con grasa autóloga, con rellenos o fillers de hidroxiapatita, que han tenido buenos resultados, algunos mejor que otros, que al fin y al cabo básicamente lo que hacen es darle volumen a algo que le falta. Entonces, eso es función de más o menos de la técnica de cada uno, de la experiencia, sobre qué relleno va a utilizar o cómo lo va a manejar, o si tiene la posibilidad de manejarlo, entonces para eso es meterse, para mejorar ese enoftalmo. ¿Bien? Otros diagnósticos diferenciales de enoftalmo rápidamente vamos a hacer, porque son por ahí los más frecuentes y los que en la facultad, que en la formación lo hemos aprendido, como el síndrome de seno silente o silencioso o la metástasis orbitaria. Este caso es una chica de 35 años de edad que había consultado porque se le había hundido el ojo derecho. Notaba un parpadeo normal. ¿Qué más notan si miran esa foto? Además de que el ojo derecho parece como un poco más hueco arriba. Fíjense bien en la cara de la paciente, porque nosotros como oftalmólogos muchas veces miramos solo los ojos y no miramos tanto la cara entera. Y fíjense qué les parece que tiene. ¿La mejilla derecha parece más hundida también o es idea mía? Podría ser, pero fíjense la posición de los ojos. Miren cómo está uno en relación al otro. La foto está tomada. Un poquito hacia arriba. Hipotropia.
Fíjese, sí, Le dio una hipertrofia del ojo izquierdo. Sí, en el ojo izquierdo, va para arriba. ahí salen todos los estrabólogos, pero miren los reflejos en la córnea. Fíjense que los reflejos en la córnea están básicamente ubicados en el mismo lugar, o sea que sería un Hirschberg simétrico. Lo que tiene es un hipoglobo, o sea, el ojo está descendido, no solo está metido para adentro, sino que está para abajo. ¿Lo notan un poquito a la altura de la pupila? El derecho. Sí, Exactamente. Pero lo mismo, digamos, más allá de esas cosas, siempre una imagen nos va a ayudar, ahí en la línea lo vemos bien claro, nos va a poder ayudar a hacer el diagnóstico si es de uno u otro, ¿sí? Por cualquier cosa. En este caso, con esta visión, vemos cómo está enoftálmico el ojo derecho, tranquilamente puede ser otro paciente, pero bueno, estamos en los diagnósticos diferenciales, y en la tomografía lo que vemos a nivel coronal es la ocupación grande y bastante marcada del seno maxilar derecho en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En estos casos de seno silente, ¿a qué se refiere, no? A pacientes con antecedentes de sinusopatía crónicas o no, porque hay algunos casos que describen que no necesariamente hayan tenido sintomatología de sinusitis, pero aún así lo hacen, que por tanta cantidad de moco contenido en el seno maxilar, bloquean el ostium, que es un lugar en donde tendría que haber flujo y tendría que ser permeable. Al bloquear el ostium, genera todo un vector negativo dentro del seno maxilar, y eso provoca que los osteoblastos no generen su hueso normal y genere... ¿cómo se dice? Un colapso del seno maxilar. Bien, es una de las teorías. La otra teoría es que la propia inflamación crónica de la sinusitis hace que todo el tejido óseo se remodele y se vuelva se obsesione, ¿no? Si eso cae, se rompe, todo el piso orbitario lo hace también y provoca el descenso del globo ocular. Bien. En esta paciente lo mismo, a ver, alguien se anima a mostrar, a ver o decirme qué es lo que ven. Ya estamos muy cancheros en estos casos, así que creo que lo sacan rápido. ¿Qué es lo que notan? Bueno, el diagrama. El ojo izquierdo tiene menos tejido subcutáneo, está retraído al párpado superior, pareciera. Pero no me queda tan... Bien, la historia de esta paciente era así, de 80 años de edad, con 6 meses de evolución, que consultaba por 6 meses de evolución de edema matinal en su ojo derecho, y se fue diagnosticada y tratada como una obstrucción de la vía lagrimal, hasta que en algún momento, por cómo venía evolucionando y que no venía mejorando, le pide, esta imagen, clave también para poder diferenciarla, y en realidad también no sabemos si tenemos un enoftalmos o tenemos una proptosis del otro ojo, ¿no? Siempre lo mismo. Entonces, como bueno, estamos en el Ateneo de un paciente con un enoftalmos, entonces creo que nos vamos a ir hacia ese lado, ¿no? Entonces el ojo derecho, lo que mostraba en la tomografía, es un enoftalmos hipertensión, que lástima que no puedo poner el cursor, ya voy a averiguar bien cómo se hace. Porquería. No sé por qué, pero bueno. Ahí está, aparece a la derecha. Aparece a la derecha en la cosa del zoom, pero no en la tomografía. Se evidenciaba en la tomografía una lesión a nivel orbitario, órbita derecha inferior. Entonces se llevó a hacer una biopsia. Y en el diagnóstico de esta biopsia se llegó al diagnóstico de un cáncer de mama y una metástasis de cáncer de mama. Entonces hay metástasis orbitarias, que las conocemos todos, que generan enoftalmos al punto de partida, como si se acuerdan de la columna que había mostrado, de tracción, ¿no? De tracción a nivel de la órbita, generan enoftalmos. Este trabajo de investigación retrospectivo, no comparativo, junta un montón de casos acerca de metástasis orbitaria, y según este cuadro el cáncer de mama se lleva el 29% de los casos, seguidos por el melanoma. Entonces es importante tenerlo en cuenta todas estas cuestiones, ¿sí? Es decir, que las metástasis, 15% son el sitio inicial, en la órbita. En las mujeres el cáncer de mama es más frecuente, y ahí sí puede ser que el 75% se presente con exoftalmos, pero el 25% se presenta con enoftalmos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo importante de todo esto? Saber que los enoftalmos pueden pasar por frente de nosotros y que ahí está el desafío entre entender si estamos al frente de un enoftalmos o de un exoftalmos. Ya dimos un poco ejemplos y formas de poder diferenciar entre uno y otro con tomografías y con las fotos y demás, tratar de uno u otro. No seremos nosotros quienes hacen el diagnóstico diferencial y definitivo, de una esclerodermia o de una atrofia hemifacial, pero es importante tenerlo en cuenta porque no solamente podemos llevar hacia una enfermedad crónica, sino también hay patologías tumorales, metástasis orbitarias que pueden estar presentes, y es importante agarrarlas a tiempo, diagnosticarlas y poder acompañar al paciente.
Así que bueno, esta es la bibliografía, un poco, hay un montonazo más, y alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto. ¿No puede generar un trastorno en la enfermedad o un aumento de la inflamación después de hacerle algo, un relleno o algo a una esclerodermia? ¿Cómo, perdón? Si no le puede llegar a generar inflamación después de hacerle un relleno o algo a una paciente con esclerodermia. No, partimos de la base que la esclerodermia lo que hay es una enfermedad progresiva que va generando de a poco atrofia de los tejidos. No es un componente inflamatorio y que eso genera la atrofia. Sí, es pérdida de la calidad de los tejidos y pérdida de calidad de colágeno. Entonces vos lo que tenés que hacer es restituirle volumen. Pues no le vas a frenar la enfermedad. Entonces al restituirle volumen es donde tenés todas estas opciones. No le vas a generar un efecto adverso. El único problema que puedes tener es si vas a rellenar la órbita, no rellenarla donde corresponde y bueno, terminar con alguna complicación grave, ¿no? Sí, ahí el relleno de la órbita, digamos, hay poco espacio, hay poco lugar donde colocar. Si ustedes miran la tomografía, es puro músculo, ojo, nervio, hay poca grasa. Entonces, si el paciente prefiere no hacer la corrección del enoftalmos, digamos, podemos plantear eso como un tratamiento que prácticamente no va a tener ningún... Ahora, si el paciente quiere corregir el enoftalmos y tenemos que colocar grasa detrás del ojo, corremos un pequeño riesgo de que tal vez generar alguna alteración visual. Entonces, la realidad es que preferimos dejar el ojo donde está y que su apariencia externa mejore lo más posible y no hacerle correr un riesgo de la visión que está muy bien. Yo quería hablar algo sobre los enoftalmos. Avanti, Roge. ¿Y cómo? ¿Se escucha? Avanti, que hables. Y la realidad es que empiezan con un proceso de vascularización corneal que empieza a generar depósitos de lípidos y se empieza a opacificar. Lo que quiero aclarar es que para mí es re importante tratar estos pacientes, o sea, como se pueda, justamente para tratar de evitar estos trastornos que después son muy difíciles de tratar. A veces lo que pasa con estos pacientes es que pierden la posición del párpado al globo ocular. El globo ocular se va tan adentro que los párpados no llegan a tocar. Entonces se genera como un espacio y muchas de las alteraciones corneales que se ven es porque el limpiaparabrisas del párpado no está funcionando bien y no toca la córnea en forma adecuada. Entonces hay distintas alternativas, como dice Rogelio, para tratar de que eso funcione. También esto ocurre en algunos pocos pacientes que se les han puesto shunts para la presión intracraneal y eso genera un vacío de los ventrículos y es tal el vacío que genera que los techos orbitarios se suben y les pasa eso, el ojo se va tan para adentro que después el párpado no toca el ojo y empiezan con síntomas de irritación corneal y consultan por eso. Sí, se le van las pestañas para adentro. Yo lo he visto acá en tanto en oftalmos que empiezan a raspar, se generan como si fuera un entropión por falta de volumen, me imagino. Exactamente. Y otra cosa que quería aclarar con respecto a la tosis, he visto muchos pacientes con tosis congénita que empiezan a generar una alteración de una tinción corneal a nivel superior. Y me puse a investigar hace tiempo y aparentemente como el párpado no se mueve, no hay un clearance de la lágrima a nivel de la córnea superior y eso genera una queratitis superior con filamentos que son muy difíciles de tratar y en general mejoran cuando los operan y se mejora la función justamente del parpadeo, porque justamente cuando un oftalmólogo ve que tiene queratitis y tiene una tosis, lo que le dice al paciente es no se opere. Uno lo que tiene que fijarse es el patrón de queratitis. Si el queratitis es superior, probablemente sea por este fenómeno que les estoy diciendo. Bien, buen dato. Igual, importantísimo estos pacientes de tosis malas, como dice Ceci, con mala función, que van a tener, digamos, todos queremos operar el paciente que responde a la fenilefrina y le hacemos una conjuntivomiyelectomía porque es como un penal sin arquero. Es una tosis que siempre queda bien, el paciente contento, etcétera, etcétera, cosa que no ocurre porque, digamos, uno de los popes, no, porque es difícil, aún con mucha experiencia y muchos años,
saber cómo va a quedar este paciente que estamos por operar. Entonces, las tosis fáciles las queremos todos. Ahora, todas las demás, tenemos que explicarle mucho al paciente que el resultado funcional es primordial y que el resultado estético es importante pero secundario, que vamos a hacer todo lo posible, porque cuando un músculo no funciona bien y nosotros queremos levantarlo demasiado, va a tener lagoftalmos. Entonces siempre tratar de adecuar eso, hablarlo con el paciente y tener a alguien que nos rescate las córneas cuando el paciente empieza a protestar porque le duele. Buenísimo. Bueno, creo que... Muchas gracias. ¿Nadie quiere comentar más? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Ensayado el número y todo. A 2 pantallas. A 2 pantallas, mira. Por Plaza Sésamo aparece. Bueno, buena semana para todos. Chao, gracias, muy bueno. Gracias. Chao.